El Moreat sirve como escuela para que nosotros aprendamos a crecer durante las pruebas. Cuenta una historia de una vieja pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras. Esta pareja era amante de las cosas antiguas. Por lo tanto, visitaban tiendas de antigüedades donde habían artículos de barro, especialmente unas tazas. Cierta vez ellos llegaron a ver una taza de té. Era sencilla, pero tan significante que era atractiva para todos los turistas que en Inglaterra iban a estas tiendas de antigüedades. Y el hombre que acompañaba a la mujer le dice a la que estaba en esta tienda que si podían ver esta taza. A lo cual ella cede y le dice, con gusto se lo voy a mostrar esta taza. Mientras observaban la taza, de un hermoso color, una hermosa apariencia, fina por cierto, ellos comenzaron a hablar entre sí, esta pareja, a decir que esta taza era demasiado hermosa y que tenían que comprarla. Pero una vez hablando, sorprendentemente la taza también habló. Y la taza dice, es que usted no entiende, dijo la taza. No siempre he sido una taza de té, no siempre he sido una taza hermosa, no siempre he sido una taza reluciente, una taza atractiva. Hubo un tiempo donde yo era roja, hubo un tiempo donde yo era nada más barro. Pero mi maestro me tomó en sus manos, me enrolló y me pegó una y otra vez. Y dice la taza y yo gritaba, déjame en paz. Pero el maestro sonrió y me decía, todavía no es momento de dejarte en paz. Luego me pusieron una rueda, explicaba la taza, y me daban vueltas. Y tantas vueltas que me daban, yo gritaba, paren, paren, porque me estoy mareando, gritaba la taza. Pero el maestro decía, todavía no. Luego me pusieron en un horno, explicaba la taza a los turistas, y nunca había sentido tanta calor como esa vez que mi maestro me puso en el horno. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi maestro me quería quemar? Y yo gritaba y tocaba la puerta, mas no me abría nadie. Pero el maestro me decía, todavía no. Finalmente la puerta se abrió, me puso en una mesa, dice la taza de té, y me comencé a enfriar. Así que ya estoy mejor, dije yo, qué alivio, expresaba la taza de té. Luego el maestro no le bastó con haberme metido en el horno y haberme sacado a enfriarme, sino que agarró una brocha y comenzó a pintarme de todos lados. Dice la taza, tengo que decirles, queridos turistas, que los olores eran tan horribles que pensé que me mareaba e iba a vomitar. Y yo decía, detente, decía la taza, detente. Pero el maestro volvió a decir, todavía no. Luego de repente me volvió a meter en otro horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente que en el primero que había estado. Y yo estaba segura, dice la taza, que me iba a asfixiar. Le rogué, le pedí, le grité, le lloré, diciendo a mi maestro que detuviera el fuego. Pero el maestro solo movía la cabeza desde afuera y me decía, todavía no, todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza, nunca lo podría lograr. Estaba lista, dice la taza, para darme por vencida. Pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en un estante. Una hora después me entregó un espejo y me dijo, ahora mírate, taza. Y me miré y yo dije, dice la taza de té, esa no soy yo. No puedo ser yo porque es demasiado hermosa. Demasiado hermosa. Al verse en el espejo exclamaba eso. Ahora yo quiero que recuerdes entonces, me dijo, que yo sé que dolía enrollarte. Yo sé que dolía golpearte, pero si te dejo solo o sola te hubieras secado. Hubiese sido nada más barro y no hubiese servido para nada, no hubiese llegado a una tienda de exhibición. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en la rueda, pero si no lo hubiera hecho, si no te doy vueltas te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió porque el horno estaba caliente y fue desagradable pasarte por 2 hornos, pero si no te hubiese puesto allí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran tan fuertes, decía el maestro, y cuando te llené de pintura por todos lados, por si no hubiese hecho eso, nunca te hubieras afirmado, ya que la pintura le da firmeza al barro para que no fácilmente se rompa. No tendrías ni color en tu vida, explicaba el maestro, si no te hubiera puesto en este segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza que tenías no estaba capacitada para que aguantaras todo este tiempo de vida. Ahora, le dice el maestro sonriendo, eres producto terminado. En un momento te pude decir, todavía no, pero ahora te digo, felicidades, lo has logrado.
Mis estimados, ¿por qué les cuento esta historia? Porque nos parecemos mucho a la taza de té. ¿Cuántas veces gritamos al Señor y decimos, Señor, ya no aguanto? Señor, ayúdame, esta prueba no la soporto. Y el Señor susurra a nuestro oído y te dice, hijo mío, todavía no. Te vuelve a decir, hijo mío, aún espérate un poco de tiempo. Quizás nos hemos sentido doloridos muchas veces en el proceso, pero de esto trata las Sagradas Escrituras, de explicarnos que la escuela del Monte Moria te enseña a sobreponerte, te enseña a que tengas crecimiento en las pruebas. Si hay un propósito por el que Dios permite las pruebas, es que Dios está empeñado en nuestro crecimiento. Quiero que repitas ahí donde estás, crecimiento. El crecimiento entonces se obtiene solo por medio de los procesos que llegan a través de la prueba. Cabe aclarar que hay una gran diferencia entre tentación y prueba. La Biblia nos aclara en el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis, que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Mire cómo dice la Biblia, probó Dios a Abraham. La Biblia no dice tentó, aunque algunas traducciones antiguas dicen que tentó Dios a Abraham. Sin embargo, creemos que Dios prueba al hombre, porque la tentación viene del diablo a veces nada más para hacer caer a sus hijos en el pecado. Sin embargo, la prueba es diferente, porque la prueba que Dios da no es para hacerte caer en el pecado, sino para aumentar tu fe y hacerte crecer. Así que, mis estimados, bienvenidos a Moria, la escuela de Dios. Vamos a ver un poco del contexto para explicar los puntos que traigo y quiero compartir con ustedes. El contexto bíblico nos dice y nos habla acerca de los protagonistas, Isaac y Abraham, o Abraham e Isaac. Abraham, que significa padre, pero ya Abraham significa padre de muchos en multitudes, nos da a entender que las pruebas no solo son cosas malas, como enfermedades, como calamidades. Las pruebas no son crisis a veces, sino que las pruebas en ocasión, para Abraham se resume en estar dispuesto a perder para ganar, estar dispuesto a renunciar muchas veces a todo por la causa de Dios. Es decir, las pruebas no solo son las dificultades, las pruebas a veces significan renuncia por la causa de Dios. A veces las pruebas significa estar dispuesto a perder un momento para ganar por una eternidad. Esas también pueden ser las pruebas. Hay alguien que nos explica y observe de la siguiente manera este capítulo 22. Y observa que para Abraham fue un momento épico y difícil. Dice que Abraham, camino a Moria, se desgarraba el alma entre el conflicto de un amor paternal y el conflicto de un amor ágape para con Dios. Solamente imagínate la escena, cómo Abraham se sentía camino a Moria. Ya vamos a ver cuántos días lo hizo, fueron 3. Fueron sus 72 horas más peores de toda su vida para Abraham. Porque mientras iba a Moria, él iba lleno quizás de imprevistos en su cabeza. Su alma estaba desgarrada al igual que su corazón. Había un conflicto porque amaba a Isaac. La Biblia bien menciona el versículo 2 y lo da tan claro que era el único hijo. Pero también la Biblia añade un adjetivo y dice al que tú amas. Al que tú amas. Qué fácil es sacrificar lo que no amamos, pero cuán difícil es sacrificar lo que amamos. Y ahí es donde Dios probó, no tentó, sino que probó a Abraham. Es decir, que Dios te va a probar más de algún día para ver si lo amas a Él primero. Y una de las evidencias para ver si tú amas a Dios realmente en medio de las pruebas es que vas a estar dispuesto a entregar lo que más amas en tu vida por el amor a la causa de Dios. Y a Abraham quizás le parecía extraño, porque para Abraham sabía que no era agradable para con Dios el concepto pagano de sacrificar vidas humanas, seres humanos, en darlos en holocausto, en sacrificio. Para Dios eran los animales, para Dios era el estatuto no sacrificar a seres humanos. Sin embargo, vemos que Dios hace una excepción aquí. Y Abraham quizás camino a Moria se preguntaba, pero ¿cómo es posible que Dios? Yo me preguntaba esa mañana si Abraham no cuestionó que era Dios o era otro tipo de voces. Si nosotros hubiésemos estado en los pies de Abraham, quizás dijéramos, esto es el diablo. Dijéramos, esto es la suegra, ¿verdad? O dijéramos, esto no sé quién está hablando, pero no es Dios. Porque Dios te va a pedir que sacrifiques no lo que te duele perder, sino lo que más te duele en la vida perder. Probablemente lo único que tengas, Dios un día te lo va a pedir. ¿Estarás dispuesto tú a dárselo? Ahí consiste la verdadera prueba.
Sí, es cierto que vienen las crisis, dificultades, problemas, pero la verdadera prueba es cuando Dios nos pide que sacrifiquemos aquello que tanto amamos. Y Abraham, Dios no le dio la razón alguna para respaldar su pedido, como había sido para expulsar a Ismael. Dios respalda cuando Dios expulsara a Ismael y Agar unos capítulos antes, pero Dios no le da una razón aquí para rehusarse. Algo que sí hay que rescatar, que Abraham, en vez de ponerse a pelear y a cuestionar a Dios, obedeció a Dios. El pedido era contrario a la promesa también, porque solo Isaac le podía dar la descendencia de ser padre de multitudes. Pero solo Isaac, y si Isaac moría, esa promesa era contraria a lo que Dios le había dicho. Solo te imagínate en los pies de Abraham por un momento. Estaba como se juega en el ajedrez, en jaque mate. Pero Abraham, él obedeció. McLaren dice, un teólogo, que parece que Dios estaba contra Dios. Parece que Dios estaba en contra de la existencia, contra la existencia. Parece que Dios estaba la promesa contra la promesa. Sin embargo, una de las promesas de Abraham era que la prueba iba a traer, aumentar al doble su fe, dándole la oportunidad de alcanzar una victoria mayor. Según la Biblia, Dios tenía un propósito y tiene un propósito para cuando vienen las pruebas para nosotros. Y ya te lo he explicado que hay una diferencia entre ser probado y ser tentado. Santiago alude a esto, lo que es ser probado, y la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago hace la diferencia entre ser tentado y ser probado. Y los hijos de Dios padecemos normalmente las dos cosas. Somos tentados de parte de Satanás y somos probados de parte de Dios. Yo quiero que establezcamos esta diferencia para que veas que en el Moriah es la escuela de Dios. ¿Por qué razón? Porque Santiago dice en capítulo 1, versículo 12 al 15, si lo vas a buscar o como referencia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, oiga lo que dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En otras palabras, Santiago nos marca la diferencia entre ser tentado y ser probado. Ser tentado entonces viene de Satanás, de parte de Satanás, para caer en el pecado. Y ser probado viene de parte de Dios, para que crezcas, para que crezcas, para que crezcas, para que crezcas. Pero antes de exponer Dios a Abraham a esta prueba tan difícil, lo había sometido a una larga preparación. ¿Será entonces que Moriah es la escuela de Dios? Moriah en hebreo significa lo ha hecho ver o provee. Y se encuentra en una región montañosa, o se encontraba en ese momento en Jerusalén. Y Moriah posteriormente viene a ser el monte o el lugar donde Salomón va a construir el primer templo dedicado para con Dios. Entonces Moriah es importante. Matthew Henry dice y observa que tres cosas. Primero observa Matthew Henry la persona del sacrificio, es Isaac. Isaac era el que iba a ser sacrificado, era su único hijo. Dios no le dice a Abraham: Abraham, ve y sacrifica a uno de tus novillas, a uno de tus toros, a una de tus ovejas. Hubiese sido fácil el sacrificio. Dios le dice a Abraham: quiero que vayas y sacrifiques a Isaac, tu único hijo. No le dijo: ve y toma de tus siervos. Le dijo: ve y toma a Isaac. No le dijo: toma a Isaac porque no lo amas, no, que le dice: toma a Isaac al que más amas. Entonces Matthew Henry observa que la persona del sacrificio también tipificaba, mis estimados, aquel que se sacrificó por nuestras vidas, aquel que lo dio todo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por nosotros también. Así como Isaac era el único hijo, para Abraham significaba más que de allá de un hijo, significaba la promesa absoluta para su vida. Pero él estaba a punto de entregar lo único que tenía, era la promesa que se había cumplido. Lo que tanto habían esperado por años, él lo estaba a punto de entregar, era a Isaac su hijo. Es que la verdadera prueba de amor es sacrificar lo que tú amas por amor. Y ese sacrificio lo hizo Dios, sacrificó todo por amor. Lo único que tenía lo entrega
su Hijo unigénito por amor a nosotros. Te repito, la verdadera prueba de amor es entonces sacrificar lo que tú amas por amor. En segundo lugar, observamos que el lugar tenía 3 días de camino. Yo lo había mencionado, 72 horas para meditar y obedecer deliberadamente. Dice Matthew Henry, un teólogo, que en estas 72 horas Abraham aprendió primero a debatir en su mente y cómo canalizar el debate dentro de su mente. Segundo, Abraham aprende en ese proceso de 3 días de camino a Moria, en ese proceso de 72 horas, Abraham está aprendiendo a obedecer deliberadamente, a obedecer y no a pelear. ¿Sabe por qué a los cristianos nos cuesta llegar a Moria? ¿Sabes por qué no vamos a la escuela de Dios que es Moria? Porque en vez de obedecer, cuestionamos la voluntad de Dios. Porque en vez de obedecer, criticamos la voluntad de Dios. Porque en vez de obedecer, renegamos ante la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia no hemos estado renegando por todo? Porque abren las iglesias, renegamos. Porque no las abren, renegamos. Porque hay cultos en línea, renegamos. Porque no hacen cultos en línea, renegamos. No hemos aprendido a ir al monte Moria. El monte de Moria significa obediencia para con Dios. Ay, mi estimado, pero la manera que lo hace, que lo pide, es lo difícil. Es que ir a Moria todos podemos tomar la actitud, pero la manera como Dios va a tratar, como explicamos al principio la historia de la taza, como el maestro, el alfarero trató con la taza, Dios a veces trata así con nosotros, porque la manera fue que le ofrecieron holocausto. Dios no le está diciendo, ve y mata a Isaac. En estos tiempos fuera fácil, viniera un padre mal agradecido, sacar una pistola, le disparara, ya está muerto, te lo sacrifiqué. Hasta tomar una foto, me imagino, la subiera a las redes, lo maté, pues Dios me lo pidió. Pero ¿sabes qué Dios le pidió a Isaac? Algo más allá. Él le dijo, ve y ofréceme en holocausto. Le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a matar a tu hijo, primero lo degollas. Voy a pintar la escena. Después de degollarlo, quiero que lo quemes, porque necesito que suba ese humo hacia mí. Eso es el holocausto que me interesa. Y quiero que quede hecho a cenizas. Eso le estaba pidiendo Dios a Abraham. No le estaba diciendo nada más sacrifícalo. Estaba diciendo, quiero que me lo entregues en holocausto. Es decir, todo quemado. Y eso es lo que estaba tratando Dios con Abraham. Una vez observamos esto, el contexto de la palabra, ¿qué sucede entonces en Moria, la escuela de Dios? Número 1, aprendo en Moria, la escuela de Dios. Quiero que veas el versículo 2, cuando él le dice Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, y le repite, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Número 1, la escuela de Dios me enseña, o yo puedo aprender, que las pruebas implican renuncia. Repito, número 1, las pruebas implican renuncia. La escuela de Moria, el monte de Dios, me enseña que las pruebas significan e implican renuncia. ¿Renuncia a qué, pastor? Renuncia a lo que más ama. Si bien es cierto, la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, pero después dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir que renunciar a mi propia vida, renunciar a mis deleites, renunciar a mis pasiones, eso significa amar a Dios. Las pruebas entonces van a traer para mí que renuncie a ciertas cosas. ¿Por qué Dios permitió que llegara la prueba a tu vida? Sí, a ti, mi hermano, que me estás viendo, porque Dios permite que nos lleguen las pruebas a nosotros, a los muchachos que están aquí, porque Dios quiere que renunciemos a ciertas cosas que le están quitando el primer lugar a Dios. Y un comentarista bíblico dice que Dios pidió que sacrificara a Isaac porque Dios se quería asegurar, oiga lo que te voy a decir, esto me impactó a mí, que en medio de Abraham y Dios no había nadie que le quitara el primer lugar a él. Dios se quería asegurar de que Abraham no tenía a nadie más como ídolo. Dice el comentarista bíblico que Dios se quería asegurar de que ni Isaac, aún siendo un hijo anhelado, el hijo de la promesa, su único hijo a quien amaba, Dios quería asegurarse que Abraham no amara más a Isaac que a él mismo. Es decir, que Dios, amados hermanos, permite la prueba porque Él quiere que nosotros cedamos algo, una parte de nuestra vida, o mejor dicho, todo, y nosotros podamos ceder, que nosotros podamos renunciar. Y es por eso que en Lucas 18 al 30 encontramos que cuando Dios está hablando con un joven rico, y Dios mismo le habla de los mandamientos, bien dice la palabra, no fornicarás, no vas a adulterar, no vas a matar.
Y dice el joven, yo he hecho eso desde mi niñez, yo lo he guardado y me he mantenido puro e íntegro, he guardado la ley. Pero Dios después, Jesús, para probar su corazón, le dice, ok, entonces ve, renuncia y vende lo que tienes y se lo das a los pobres. Allí ya no quiso el joven rico, porque no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía por seguirlo a él. Si tú y yo en las pruebas no aprendimos a renunciar a algo, en vano han sido las pruebas. Es decir, la prueba en la escuela de Dios, el monte Moria, la escuela de Dios, me enseña que las pruebas implican renunciar. Yo no sé a qué vas a tener que renunciar en esta cuarentena, pero vamos a tener que renunciar a algo. O vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Por eso el joven rico, cuando Dios le dijo, ok, tú guardas la ley, pero no estás dispuesto a renunciar a tus riquezas, a tus bienes materiales. Es decir, que Dios siempre pide que renunciemos a veces a lo que amamos. El joven rico evidentemente amaba, porque dice que era muy rico, tenía muchas riquezas, en abundancia las tenía. Así que Dios a veces va a pedir que renunciemos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo, para poner en primer lugar a Él. Así como Dios se aseguró que Abraham lo amaba solo a Él y no a Isaac, aunque era su único hijo, así Dios va a pedir en esta mañana que renuncies a algo. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios te dice en esta mañana, renuncia a algo, renuncia a alguien o renuncia a muchas cosas. Número 2, la escuela de Dios, el versículo 3 me enseña, dice la Biblia, Abraham se levantó muy de mañana, enabordó el asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña por el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En la escuela de Dios aprendemos lo siguiente. Número 1, a renunciar. Número 2, a obedecer. La escuela de Dios me enseña en el versículo 3 que Abraham se levantó, dice, muy de mañana. Es decir, Dios ya le había hablado, Dios ya le había dicho en el versículo 1 y 2, lo había preparado. Pero él no esperó que llegara mediodía para ir a sacrificar. Abraham se levanta temprano. Y un comentarista también de la Biblia dice que tomó 2 siervos, era tipificando que también Jesús murió a la par de 2 personas, 2 ladrones en la cruz del Calvario. Aquí Abraham toma consigo a 2 personas que lo van a encaminar hasta Moria. Es decir, mi estimado, que parte de la obediencia es que a veces vas a tener que tomar gente que no pensaste, gente te va a tener que acompañar que nunca pensaste, pero va a llegar el momento que vas a tener que renunciar a esa misma gente por amor a Dios, por obedecerle a Dios. Y Abraham toma a 2 siervos, dice la Biblia, tomó a Isaac y cortó la leña para el holocausto y se levantó. Esa palabra de impresión, y se levantó. Él obedeció. Una cosa es decir que amamos a Dios, otra cosa es practicarlo. La esencia obliga a asumir una posición de obediencia. Si amas a Dios, vas a tener que ser obediente para con Él. La mayor agonía o desilusión o incredulidad, incertidumbre, al razonar que probablemente Dios se había equivocado, es la agonía que Abraham puede experimentar. Aquel llamamiento que Dios le hizo, o aquella voz equivocada que Abraham pensaba cuando Él le dijo, levántate y vete a Moria a sacrificarme a tu único hijo. Pero la fe de Abraham pudo opacar probablemente la duda que llegó a él. La fe de Abraham puede resumirse que con Dios no se discute, que con Dios se obedece. Te repito, la fe de Abraham se resume que con Dios no se discute, con Dios se obedece. Mi estimado, podemos aprender en la escuela de Dios en el monte Moria que con Dios no se discute, con Dios se obedece. Es decir, que la escuela de Dios me enseña que en las pruebas implica obediencia. Si estás pasando por pruebas, así como Abraham pasó, que sacrificara lo único que tenía, quiero decirte que la prueba ha llegado a tu vida para que aprendas a obedecer, para que aprendas a obedecer, para que aprendas a obedecer. Número 1, las pruebas implican renuncia. Número 2, obediencia. Número 3, leemos el versículo 4. Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. El versículo 4 y el versículo 5 implica que en la escuela de Dios, las pruebas implican confianza. Repito, las pruebas implican confianza. En la escuela de Dios las pruebas implican confianza. ¿Por qué razón? Mira, vamos a observar ciertas cosas aquí. En el versículo 4 dice la Biblia que Abraham ya encuentra el lugar. Ese lugar no era buscado por una brújula o por un GPS. Ese lugar era escuchando la voz de Dios y obedeciéndole a la dirección de Dios. Abraham observa el lugar y lo observa de lejos.
Pero la confianza que Abraham demuestra está marcada en el versículo 5 y también está marcada más abajo en otro versículo. Dice la Biblia que Abraham le dice a sus siervos: miren, ustedes no van a subir conmigo al monte, ustedes quédense aquí abajo. Porque le dijo: y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y después le dice: y volveremos a vosotros. Hay dos cosas que encienden la confianza de Abraham y que a mí me impresiona. Dos cosas que Abraham me muestra que estaba confiando en Dios. Primero, él no dice: muchachos, quédense aquí porque yo voy a ir a darle muerte a mi hijo allá arriba. Probablemente los muchachos no hubiesen querido, se hubieran opuesto. ¿Sabe lo que le dice Dios? Muchachos, quédense aquí porque mi hijo y yo iremos a adorar a Dios. Mi amado hermano, es que cuando en las pruebas, en la escuela de Dios, vas a aprender a tener confianza. Y la confianza lo que hace, que en vez que renegues, que en vez que te pongas a chillar, que en vez de que te pongas a culpar a personas, comienzas a adorar a Dios. Comienzas a adorar a Dios, comienzas a adorar a Dios. Y la escuela entonces de Dios me enseña que en Moria aprendemos en el medio de las pruebas a tener confianza, y la confianza implica adoración. Abraham le dice: señores, quédense aquí porque mi hijo y yo debemos adorar a Dios. Mi hermano, la confianza va a tener que ser aumentada en medio de las pruebas. Dios ha permitido las pruebas porque quiere que tengas confianza. Quizás tu confianza estaba a punto de fallecer, estaba en mínimo, pero ahora va a subir a un nivel máximo. Porque Abraham después le dice: ¿sabes qué? Y volveremos a vosotros después de adorar. Abraham tenía tanta confianza que le dice: aquí espérenme, tómense un cafecito, un par de pupusas, un atolchuquito, porque después nosotros volveremos a ustedes. Eso se llama confianza. Pero dentro del corazón de Abraham él sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero la confianza de Abraham era que iban a adorar a Dios y que después volverían nuevamente. Y volverían con vida. Número 4, y aquí termino. Digan gloria a Dios. La escuela de Dios, las pruebas implican, te lo voy a repetir. Número 1, renunciar. Número 2, obedecer. Número 3, confianza. Número 4, convicción. La convicción era tan grande porque cuando Isaac pregunta en el versículo 7, papá, y le dice: heme aquí, yo he visto el fuego, papá, he visto la leña, papá, pero ¿y el cordero para el holocausto? ¿A dónde está? Fue una de las preguntas que quebró a Abraham en el momento. Pero Abraham tenía una convicción firme en el Señor. Tanto que ya había mostrado síntomas de confianza y de fe, pero ahora era convicción lo que el hombre tenía. Es que las pruebas, mi amado, mi estimado, van a producir convicción. En vez de ahogarte, lo que producen es crecimiento. En vez de derrotarte cuando Satanás dice: ya lo derroté en esta prueba, sales más victorioso, sales con más ganas de adorar y buscar el nombre de Dios. Porque las pruebas producen convicción. Mira lo que Abraham le dice. Esta pregunta lo hace pedazos. ¿Dónde está el cordero? Yo veo el fuego, veo la leña. Y Dios le dice, y Abraham le responde: ¿sabes qué? Dios se proveerá del cordero. Abraham no le dice: Dios nos va a proveer. Abraham le dice: Dios se proveerá, porque entendía un principio Abraham, que ese sacrificio no era para Abraham, no era para el mismo Isaac, ese sacrificio era para el mismo Dios. Significa que si ese sacrificio era para el mismo Dios iba a saber cómo proveerse, mi estimado. Y si tú estás usando tu vida para agradar a Dios, Dios va a ver cómo va a proveer contigo. Dios va a ver cómo te va a sacar de la prueba. Dios va a ver cómo te saca de la calamidad. Dios va a ver cómo te saca de la crisis. Es que Dios se proveerá de algo, mi estimado. Yo no sé si puedes decir gloria a Dios ahí donde estás, pero Él se provee de algo. Esto se llama convicción. Wow, la convicción que Abraham tenía, dice la Biblia, aleluya, que era tan grande que el momento de llegar al límite, solo imagínate ese momento en el versículo 13, cuando alzó Abraham sus ojos y miró, y a su espalda vio un carnero trabado. Era porque en el versículo 12 este hombre ya iba con el cuchillo para degollar a su hijo, para matarlo. Pero Dios le habla en el versículo 12 y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le ganas nada, porque yo conozco que temes a Dios. ¿Cuál era el propósito? Demostrar que sí temía a Dios, y que ni Isaac le quitaba el primer lugar a Dios, que ni su único hijo le quitaba el primer lugar a Dios. Abraham tenía entonces convicción dentro de él, porque llegó al límite. No sé si tú has llegado al límite más de alguna vez. Sí, en las pruebas nos llevan al límite, al punto que estamos en un hilo, mi estimado. Pero allí en la desesperación,
desesperación, cuando la desesperación nos embarga, cuando la desesperación, mis estimados, nos hace una mala jugada, tenemos que entender algo. Escucha bien, por favor, mi hermano y amigo. Tenemos que entender que el reloj de Dios es distinto al reloj nuestro. Es decir, que Dios llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes. Dios llega en el momento preciso, porque el tiempo de Él no es el tiempo mío. El reloj de Él no es el reloj mío también. Entonces la fe de Abraham era para él que Dios se iba a proveer de algo. Era convicción. Él recibió una promesa y sabía si Dios le había prometido, Él iba a cumplir. Isaac era la promesa de una descendencia tan grande como las estrellas y como la arena del mar. Por lo tanto, esa descendencia no iba a quedar abolida en un solo momento. Sabía que Dios, en medio de la convicción y de la prueba, algo tenía que hacer. Esta es una fe que crea el poder divino. ¿Por qué razón? Porque Hebreos, mis estimados, 11:17 apela a lo que Abraham hizo. La convicción era tan grande, y yo creo que veas este punto, ya casi terminamos, que dice la Biblia en Hebreos, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecida su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que para Dios Isaac murió. Es decir, que para Dios, mi estimado, según dice Hebreo, que en un sentido figurado lo vio recibir. Es decir, que Isaac murió por la actitud de Abraham. Pero esta es la fe que crea el poder divino. Abraham creía que aunque estuviera muerto su hijo, este iba a resucitar. Obviamente no lo mata físicamente, pero espiritualmente, según Hebreo, Isaac llegó a morir. Y esto le complació tanto a Dios, que Abraham tenía una fe inquebrantable que creía el poder divino. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesto a apelar al poder divino de Dios? Te repito nuevamente, ¿estás dispuesto a apelar al poder divino de Dios? ¿Estás dispuesto, mi estimado, a confiar en el poder divino de Dios? Aquel poder que Abraham sentía, que era capaz de levantarlo entre los muertos, es el mismo poder que ahora tenemos a través de Cristo. Aquel que resucitó entre los muertos es el mismo Dios que estamos adorando en esta mañana, al que estamos exaltando en esta mañana. Así como creyó Abraham que Isaac se iba a levantar entre los muertos, aún si lo matara, aún entre las ceniza, Dios tenía el poder absoluto para hacerlo. Tú y yo, mi estimado, dice la Biblia que también creímos en aquel que se levantó entre los muertos. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:11 que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No sé si puedes decir aleluya. ¿Y dónde estás? Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Te lo repito, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Ahora Dios quiere que nos ofrezcamos con nuestro cuerpo no muerto sino vivo, según Romanos 12:1. Dice: hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, las pruebas nos ayudan a crecer y tras ellas viene la bendición. Porque Abraham vio la bendición. Dios premió la fe de Abraham. Porque Abraham, aparte de que le dieron el carnero para sacrificarlo en vez de su hijo, aparte de eso, Abraham recibe una revelación. ¿Por qué razón? Porque Abraham observa a través de la revelación divina. Mira, las pruebas te van a llevar a ver cosas que nunca habías visto en la palabra. Las pruebas van a llevarte a creer a cosas que nunca habías creído a través de Dios. Dice la Biblia que vino la revelación de Dios a él. Y tanto que Abraham llamó a ese monte Jehová Jireh. Es decir, el nuevo título de Dios era Jehová proveerá. La nueva expresión para dirigirse a Dios. Es decir, obtuvo revelación. Una vez termina la tormenta, viene la calma. Y cuando las pruebas concluyen, es evidente que llega la bendición de Dios. Te repito, cuando las pruebas concluyen, es evidente que viene la bendición de Dios. ¿Existe entonces algo difícil para Dios? Dice la Biblia. ¿Existe para Dios algo imposible? No existe nada. La Biblia dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Según Romanos 8:32. Recuerda, las pruebas producen crecimiento. Vete a Moria, que es la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios nosotros hemos aprendido 4 cosas. Te repito. Número 1, la escuela de Dios me enseñó a renunciar. Número 2, a obedecer. Número 3, en las pruebas produce confianza. Número 4, en la escuela de Dios, en las pruebas produce convicción. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te bendiga.